Ya terminé la serie de quién es Él. Entonces, estaba orando esta semana porque hay muchos temas para seguir hablando de quién es Dios. Muchos temas. Yo pudiera todo el año solamente hablar de los atributos, de las características, de la esencia de nuestro Dios. Pero con todo lo que está pasando alrededor de nosotros, y cuando digo alrededor de nosotros es alrededor del mundo, desde la semana pasada yo estaba inquieto porque como nos estamos moviendo de lugar, estamos entrando en una temporada nueva, la iglesia está creciendo, las familias están creciendo, los jóvenes están creciendo. Ayer me reuní con Rafi como por 2 horas a hablar acerca de sus hijos, de los jóvenes. Pero el mundo está destruido, hermanos. Yo cada vez que veo las noticias, no veo muchas, pero veo noticias de Venezuela malas, noticias de Colombia malas, noticias de México malas, noticias de Brasil malas, noticias de todas partes son malas. Parece que hay una destrucción social, moral, económica, de instituciones, países, aún la misma iglesia. Nosotros escuchamos noticias de la iglesia donde vemos que la iglesia está siendo atacada y destruida algunas veces, aunque la iglesia de Jesucristo va a prevalecer, no hay nada que pueda venir contra ella. Dice la Biblia que las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia de Jesucristo. Pero me encontré esta semana orando y pensando en esto. Dije, bueno, perdón, nosotros predicamos al Dios vivo, predicamos al Dios de lo imposible, al Dios del milagro, lo acabamos de cantar. Predicamos que tenemos la respuesta, Jesús es la respuesta. Pero me puse a pensar cuál ha sido el papel de la iglesia en medio de toda esta crisis. Ni hablar de la destrucción familiar, o sea, dije económica, social, financiera, institucional, pero la destrucción familiar es por doquier. Nosotros acabamos de venir de Colombia y allá nos cuentan testimonios de cosas que pasan raras en las familias, hijos yéndose de los hogares, matrimonios divorciándose. Y yo me pregunté, ¿cuál es el papel de la iglesia? ¿Por qué la iglesia predicamos todo esto tan poderoso, pero a veces nos quedamos solo en la predicación? Como si nos faltara hacer algo. Y aunque entiendo que nosotros sin el Señor no podemos hacer nada, pero si tenemos la verdad, si tenemos la palabra, si tenemos las buenas nuevas de salvación, si tenemos la solución, ¿por qué nos hemos quedado cortos? ¿Por qué la iglesia no es relevante a nivel político, a nivel financiero? ¿En qué estamos fallando? ¿O qué parte del ¿cómo se dice? Del rompecabezas nos falta? ¿Qué pieza nos falta? Y hay cosas que nos duelen. Hay cosas que nos duelen mucho. Créanme, yo no veo mucha televisión, yo no veo casi televisión, noticias menos porque todas son malas. Pero con esto de Venezuela, yo he estado desde el que oramos el día de las elecciones, desde que les promoví que oráramos todos los días, que hicieras una pausa de 10 minutos en tu trabajo, en tu agenda, 10 minutos a concentrarse, a clamarle a Dios solo por Venezuela. Me ha tocado mucho el corazón, ver la gente sufriendo allá, conocer de sus familias, verlos a ustedes preocupados por sus familiares allá. O sea, sería uno insensible si uno no se conmueve con una situación tan cercana como esa. Dice la Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 26. De manera que si un miembro del cuerpo padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Quiere decir que cuando una persona está en una situación difícil, nosotros debemos experimentar esa dificultad, acompañar a esa persona, proveerle si está en nuestras manos para alguna necesidad, pero también cuando alguno se goza, pues celebrar con él. Por ejemplo, si Pedro se pone en digamos, lo enviamos a un torneo cristiano de tejo. ¿Saben lo que es tejo? ¿No? Tienen que estudiar Google. Ok, tejo es un ladrillo así, eso es de la sabana, ¿sí o no? De Bogotá, de por allá de Boyacá. Es una bala de hierro, así como una plancha de hierro, y entonces allá ponen una cosita de barro en el piso junto a otro hierro y con papeletas, ¡pah!, cosas que explotan. Entonces tú te haces acá en la línea, como jugamos la arenita en el rancho, ¿se acuerdan? Ok, es lo mismo, pero entonces tú tiras la bala esa de hierro y ¡pah!, a que explotes el taco. Y el que más explote. Y eso lo usan mucho allá en Bogotá, en Boyacá, pero lo usan chupando.
Cerveza. Entonces la gente toma cerveza y juega tejo. Vamos a enviar a Pedro, pero sin cerveza, a que juegue tejo. Te imagines que mandamos a Pedro representando a Grace en español, ahora a partir de 2 semanas Thousand Hills en español. Y Pedro gana. Todos vamos a decir, ganamos, aunque él fue, pero él nos gozamos con él. Bueno, lo mismo es con el dolor. Entonces, sabiendo que hay una comunidad venezolana tan grande en esta nuestra iglesia, pues no nos podemos quedar ajenos a ese dolor y no nos podemos quedar ajenos a orar por el pueblo venezolano. Y yo les pedí 3 cosas en particular: libertad, paz y justicia. Que oremos por eso y vamos a seguir orando. Si usted no se ha unido a esta cadena de oración, y no quise hacerlo en horario así como los sprinklers, ¿no? De la 1 a las 2, porque de pronto te brincas y no puedes, entonces en tu tiempo. Al mediodía, se lo dije porque allí vaya al parqueo de Uber en el aeropuerto, para que usted vea a los musulmanes a las 5 de la tarde con 103 grados de temperatura en el parqueo arrodillados, alabando a su Dios. No le importa el resto, no le importa parar su trabajo, aclamarle a Dios. Pues nosotros debemos hacer lo mismo, hacer una pausa en el día a día y clamarle a Dios. Y el día de hoy, pensando en esto del dolor ajeno, la pregunta es, ¿cuál es tu respuesta o respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta al dolor ajeno? ¿Cuál es tu respuesta a la necesidad ajena, a la necesidad de tu hermano, aún a la necesidad de un desconocido? Porque a veces no respondemos de la manera que Dios quiere y perdemos una oportunidad de que esa persona conozca el amor de Dios. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? Pero para entrar en el tema y al final orar, y mientras yo lo voy haciendo, no solamente piense en Venezuela, piense en cuál es su respuesta a la necesidad de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de su papá, de su mamá, de su tía, de su tío, de su vecino, de su jefe. Piensa en el prójimo. Piensa en el prójimo. ¿Cuál es tu respuesta cuando hay una situación que te conmueve? O si es que te conmueve, porque hay gente que es muy fría. En los judíos hay una historia del hombre que nació ciego. Y vienen los fariseos y Jesús lo sanó. Y vienen al templo a mostrarlo y los fariseos le preguntan, ¿y si quién pecó, este o sus padres? Y él era ciego desde nacimiento. O sea, el man iba a pecar en la barriga. ¿Están conmigo? Porque ellos creían que la enfermedad física era respuesta a un pecado. Entonces a veces nosotros como que hemos asumido parte de esa cultura y cuando vemos a alguien enfermo, física, emocional, espiritual, financieramente, su relación, y algo hizo, las está pagando aquí. Tenemos esa mentalidad. Entonces nos quedamos fríos, a veces nos endurecemos. A veces pudiéramos quedar, no, pues que se frieguen ellos, ¿para qué escogieron, por ejemplo, ese presidente? O ¿para qué hizo eso que hizo? Mire lo que está cosechando. Podemos caer en esa mentalidad que no es una mentalidad de parte de Dios. Nosotros debemos conmovernos con la necesidad y el dolor ajeno. Pero para entrar en el tema, tengo que hacer un recuento histórico, un contexto histórico para que entiendan cómo yo quiero terminar el servicio, ¿ok? Hoy creo que no me voy a demorar 40 minutos. Yo quiero terminar el tema. Y de pronto me voy a demorar 35. ¿Está bien? No, mentira. De pronto me alargo un poquitín, pero está temprano. ¿Qué hora es? La 1. Es la 1 apenas. ¿Por qué tan rápido? A las 3. No me mire con esos ojitos de piña mal pelado, yo, porque tiene más ojos que una piña mal pelada, ¿no? Y cuando mira así como con cara de ametralladora. Ok, este es el recuento histórico. Salomón muere, y cuando Salomón muere, se arma una guerra civil, llamémoslo así, en el pueblo de Israel, y hay una división. Se generan el reino del norte y el reino del sur. Ya les voy a explicar lo que eso significa, cuántas tribus se fueron al norte y cuántas al sur, cómo se llamaban y dónde estaban distribuidas. Esto es clase de historia. Dice la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 11, verso 9 al 12. Y el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Interesante que Salomón, el hombre más sabio, su corazón se aparta de Dios. ¿Se dio cuenta de eso? Ok.
Verso 10, y le había ordenado en cuanto a esto que no siguiera a otros dioses, pero él, Salomón, no guardó lo que el Señor le había ordenado. Y el Señor dijo a Salomón, ¿por qué has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado? Ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a tu padre David, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Allí se genera la guerra, se genera la división en el pueblo de Israel. Hay un caos militar, civil, de todo. Y entonces se dividen en dos reinos. El del norte se quedaron en Samaria y allí habían 10 tribus y se llamaba Israel. Acuérdense que eran 12 originalmente. Entonces 10 tribus se fueron al norte, reino del norte, 10 tribus y se llamaron Israel. Y estaban en Samaria, en el territorio de Samaria. Y las otras 2 tribus se fueron al sur y se quedaron en Jerusalén y se llama Judá. Entonces, en Samaria, los del norte, 10 tribus, Israel. En el sur, pues los del sur, 2 tribus, Judá, Israel y Judá. Se separaron. ¿Ok? En el año 722 a.C., los asirios los asirios atacan el reino del norte, o sea, las 10 tribus a Israel, y las desaparecen. Pero algunos de ellos alcanzaron a huir al sur. Entonces, de las 10 tribus que los asirios desaparecieron, el remanente, los que quedaron vivos, huyeron y se unieron a Judá, al sur. Después, en el año 586 a.C., Nabucodonosor invade a Judá y los lleva cautivos a Babilonia. ¿Correcto? Eso le hace a la historia, está en Primera, Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. Si quieres saber más, yo estoy solamente resumiendo para poner un contexto. En Segunda de Crónicas 36, 17, dice la Biblia así. Hablando de Nabucodonosor, dice, por lo cual trajo contra ellos, contra Judá, o sea, las 2 tribus del sur, más los que se agregaron de la expulsión del norte, dice, se agregaron a ellos, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes y en la casa de sus santuarios, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Y asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo se lo llevó a Babilonia, lo llevó cautivos a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, tome nota de esa palabra, la casa de Dios, y derribaron, el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él, de sus hijos, hasta que vino el rey de los persas. Esa es la historia. Los invaden, los acaban a todo el mundo y llevan a unos cautivos, acabaron con la casa de Dios y derrumbaron el muro de Jerusalén. Pero el verso 20 termina y dice, hasta que vino el reino de los persas. Hasta que vino el reino de los persas. El reino de los persas, el rey era Ciro. Él no era un judío, era Ciro, el reino de los persas. Y había otro reino que se llamaba el de Media, los medos. El de Ciro Ciro era el rey de Persia y Darío el rey de Media, de los medos. Ellos eran parceros, tenían alianza y por eso cuando la Biblia nombra el gobierno de los medopersas o de Persia, se refiere a esa alianza entre Ciro y Darío. En el mismo libro de Crónicas, capítulo 12, el verso siguiente, en el 36, dice así, en el 22, segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 22, el verso que sigue, dice, mas el primer año de Ciro, rey de los persas, refiriéndose a la unión entre Persa y Media, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Si va al libro de Jeremías, usted se va a dar cuenta que Dios había profetizado que este rey inconverso, que este rey que no era judío, iba a hacer una obra de liberación en el pueblo de Israel. Lo profetizó Jeremías. Entonces aquí segunda de Crónicas está diciendo, para que se cumpla eso, por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro de los persas, el cual hizo pregonar la palabra y por escrito, por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. O sea, Ciro viene
siendo usado por Dios sin ser un hijo de Dios, siendo usado por Dios para liberar, para levantar otra vez a su pueblo. Tengo una noticia, Dios puede usar a cualquiera. A veces creemos que Dios usa solo a los hijos y a los que son convertidos. Dios puede usar un burro si quieres. Puede utilizar una piedra. Dios puede usar lo que sea con tal de cumplir sus propósitos. Un rey pagano, Ciro, es usado por Dios. Allí los judíos vuelven a Jerusalén. Los que quedaban de todo ese desastre vuelven a Jerusalén. Ciro lo que estaba diciendo es que el pueblo de Dios regrese, que regrese a su ciudad que fue destruida, creo que hace como 70 años para ese momento. Ahí ellos regresan a Jerusalén, ¿está bien? Y de allí hay tres, al regresar de ellos de donde están, de Judá a Jerusalén, hay tres compañías o tres éxodos, tres misiones. La primera, llamémosla la compañía, fue liderada por Zorobabel, léalo en la Biblia, son los primeros judíos que vuelven a Jerusalén. La segunda por Esdras. Esdras, sacerdote del pueblo de Israel, él se encargó de regresar a Jerusalén, a la ciudad destruida, y edificar la casa de Dios. Por eso les dije, ellos destruyeron la casa de Dios y derribaron los muros. Esdras, en la segunda compañía que van, después que Ciro los despide, regresa a Jerusalén y él edifica la casa de Dios. Y la tercera compañía la dirige Nehemías. Nehemías edifica los muros, reedifica, reconstruye, levanta los muros de la ciudad. Ahora, esta historia de Nehemías es súper apasionante. Les recomiendo que se lea el libro. Tengo un librito del pastor Charles Swindoll que se llama Dame otro ladrillo. Así se llama. Y ese librito es un librito así chiquitico, con letras chiquiticas, porque es muy viejo, el autor y el libro. Y él sí tiene como 100 años ya, él todavía vive, él pastorea la iglesia aquí de Stonebriar, aquí en Frisco. Un hombre de Dios tremendo, pero dice, pásame otro ladrillo, se llama el libro. Y el libro está basado en la historia de Nehemías y cómo Nehemías es un modelo de liderazgo. Un modelo de liderazgo. Pero quiero leerles, y ahí termino el contexto histórico. Ya entendieron todo lo que está pasando. Las tres compañías, Zorobabel, Esdras y Nehemías. Vamos a concentrarnos en Nehemías. La primera carta, pero en Nehemías, en el capítulo 1, dice así. ¿Es el 1? ¿Sí, Diego? Que aquí no lo tengo anotado. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Esa misma, palabra de Nehemías, hijo de Acalías. O sea, Nehemías escribe el libro y está hablando de él mismo. Yo, Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Kislev, en el año, ponga en mente ese nombre, Kislev, que se lo voy a preguntar más adelante. En el mes de Kislev, diga conmigo Kislev. Eso, muy bien. En el año 20, estando yo, él, Nehemías, en la fortaleza de Susa, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, vinieron de allá, y entonces de allá, de donde estaban los que habían vuelto, y le preguntó, ¿cómo están los judíos, los que habían escapado y sobrevivido a la cautividad por Jerusalén? Y me dijeron, el remanente de los que sobrevivieron a la cautividad de Babilonia, allí en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Destrucción. Destrucción. Gran aflicción y oprobio. ¿No le parece que el mundo está así? Por donde usted mire, hay destrucción y oprobio, injusticia, odio, corrupción, maldad, celos, envidia. Terrible. Para mí es como una metáfora, un paralelo de una ciudad destruida, una sociedad destruida. Sigo, verso 4. Y cuando oí, dice Nehemías, estas palabras, me senté y lloré e hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Y dije, te ruego, oh Señor del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que yo hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados de los hijos de Israel, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre
hemos pecado, hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Verso 8. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés, diciendo: si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos, pero si volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar allí mi nombre. Y ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Verso 11. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre, refiriéndose al rey de Susa. Y dice: era yo entonces copero del rey. Nehemías era el copero del rey. El copero del rey era la persona más cercana al rey. Se dice que aún más que la esposa, porque el rey solo llamaba a la reina para suplir sus necesidades. ¿Sí? La reina no tenía nada que ver en el reinado, ella estaba ahí para servirle al rey y cuando el rey la necesitaba la mandaba a llamar. Incluso la reina tenía que pedir audiencia si quería decirle algo al rey, pero el copero siempre estaba al lado del rey. Se dice que el copero sabía todos los secretos del rey, todo. Y la tarea del copero era probar el vino y la comida antes que el rey. Para si alguien trataba de envenenarlo, el que se moría era él. Tremendo trabajo, ¿no? Dale, pruebe a ver y espere un ratito a ver si de chuletea, si no, está bueno, hágale. Ese era el trabajo del copero, pero se cree también que el copero era el hombre de más influencia. De hecho, cuando la historia de José, cuando el copero y el panadero en la cárcel, José les revela el sueño y son liberados y a ellos se les cumple el sueño. El copero, 2 años después, se acuerda de José y el copero es el que le dice al rey: hey rey, yo conocí un man allá en la cárcel, un parcero, que ese man lee los sueños, los interpreta. O sea, la decisión de este copero hizo que el rey mandara llamar a José. O sea, imagínense la influencia del copero, más que la esposa. Hay esposas que tienen mucha influencia en la vida del marido, pero ese es tema de otro día. Pero quiero resaltar varias frases que tiene este pasaje. Verso 3, gran aflicción y oprobio. La otra versión, la Reina Valera, utiliza estas 2 frases. Ponga cuidado. Están en gran mal y afrenta. ¿Sabe qué significa gran mal? Miseria y calamidad. ¿En quién pensó? Se está muriendo la gente en nuestros países. Miseria y calamidad. Afrenta. ¿Sabe lo que significa afrenta? Agudo, penetrante, cortante, que traspasa. Tiene la idea de fuerza, de palabras cortantes. Los judíos estaban siendo criticados y calumniados por todo el mundo. Se burlaban de ellos, no que su Dios era el Dios. Y nuestros pueblos están en eso. Están en aflicción, oprobio, gran mal, afrenta, calamidad, miseria. Voy a decir esto con todo respeto. Y a veces ni oramos por ellos. Ni paramos 10 minutos al día para decir: Señor, please, please. O sea, somos tan egoístas, tan centrados en nosotros mismos. Tal vez no creemos en el poder de la oración. Verso 4. Dice Nehemías en verso 4. Cuando oí estas palabras, ¿cuáles? Aflicción, oprobio, miseria, afrenta. Me senté y lloré. E hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo.
fue lo primero que Nehemías hizo, orar. Le dolió, lloró y oró. Ese es mi reto. ¿Sabe qué estaba pensando? ¿Por qué Dios nos está dando un edificio tan lindo, tan grande, tan bien ubicado, con una iglesia que nos ama, que tiene unos planes lindos para ayudarnos a que extendamos este mensaje de amor y de buenas nuevas a cuanto hispanos se nos atraviesen? Y yo le pregunté, Señor, ¿y para qué? ¿De qué me sirve a mí decir que me voy a un edificio más grande, más bonito, más visible? Si la gente está muriendo y no estamos haciendo nada por ellos. Si la gente está reventando y no somos capaces ni de parar 10 minutos en el día. Señor, aquí estoy yo. Soy un pecador arrepentido. Me duele ver, mira, nosotros acabamos de venir de Colombia, hermanos, y me duele ver mi ciudad desbaratada. Horrible. La gente sufriendo, la gente rebuscándose el alimento el día a día. Y a veces nosotros estamos tan cómodos aquí y nos gusta venir el domingo a la iglesia, ¿sí o no? ¿Para qué? Si no somos capaces de orar 10 minutos por nuestro pueblo que está en miseria, en oprobio, en afrenta. Ya estoy deshidratado porque hoy he llorado como las lloronas. ¿Se acuerdan las lloronas? En la época de Jesús, léase, cuando había un muerto, contrataban unas señoras para que lloraran. Les pagaban. Algunas de ustedes pueden tener part-time ahí si quieren. O yo, que hoy he llorado, no, que ya estoy deshidratado. Entonces lo primero que Nehemías hizo fue llorar, orar y ayunar. Lo segundo que Nehemías hizo, se arrepintió. Hace 2 semanas, bájale un poquito al piano, please. Hace 2 semanas mi esposa utilizó el versículo, si mi pueblo se humillare y pidiera perdón, se alejaran de sus porquerías, yo los perdonaré, dice el Señor, y bendeciré su tierra. Y Nehemías pide perdón por el pueblo y por él. Mire lo que dice, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. O sea, lo que está pasando en nuestros países no es el pecado de ellos nomás, es el de nosotros. Y qué fácil es orar así. Uy, Señor, perdona a esta pecadora. ¿Y tus pecados? Nehemías se humilló y antes de pedirle a Dios le dice, Señor, perdón por mi pueblo. Señor, que mi pueblo se humille y te pida perdón. ¿Y cuál es el pecado? Que apartaron el nombre de Dios de sus vidas. ¿Será eso lo que ha pasado en nuestras naciones? Que pusimos a Dios a un lado y ahora cuando están en la inmunda, ahora sí a clamar a Dios. Pues primero hay que pedir perdón y arrepentirse por haber sacado a Dios de nuestras vidas, por haber sacado a Dios de la ecuación. Hermanos, nosotros siempre nos metemos en lío por poner a Dios a un lado. Y luego cuando estamos en el lío es al primero que le clamamos o le echamos la culpa. Y Nehemías viene y pide perdón por él y por su pueblo. Y luego, en el verso 11, la tercera cosa que Nehemías hace, llora y ora, pide perdón. Y la tercera cosa que hace es clama, ruega. Ahí dice, te ruego, verso 11. Oh Señor, que tu oído esté atento a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Te tengo una noticia, ¿quieres ayudar a la gente de nuestros países? Diles que empiecen a tirar rodillas, que empiecen a clamar a Dios, que empiecen a seguir a Dios y van a ver la mano de Dios obrando. Pero mientras el pueblo no se humille y no ponga a Dios de primero, ¿cómo le vas a clamar a Dios? Orar sí, oró, lloró, oró, pidió perdón y ahora viene y clama, ruega, gime. Ayuno. Hay que ayunar. Tengo que ayunar.
Sí. Y mire lo que Nehemías es teso. ¿Sabes lo que Nehemías dice después que le ruega? Le dice, haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. ¿De qué hombre? Del rey. ¿Y qué fue lo que el rey hizo? No lo voy a leer porque se me va el tiempo. Pero en el capítulo 2 de Nehemías, solo se lo voy a leer porque les dije que se aprendieran. ¿Cómo era el nombre que se tenían que aprender? Que a mí también se me... ¿Quisleu? ¿Están seguros? Yo voy a revisar. Quisleu, sí, muy bien. Están poniendo cuidado. ¿Sabe que el 95% de las cosas que yo digo aquí usted no se acuerda entre una semana? Pero los chistes sí. Nunca se les va a olvidar que Pedro va a jugar tejo. Pero la historia, ¿cuál fue la historia? ¿Quién fue que habló el pastor? ¿Un man que terminaba Enías? Nehemías, el copero. Pues ese mes de Quisleu, en el libro que voy a leerles a continuación, que está aquí, solo lo voy a leer, en el segundo capítulo de Nehemías, verso 1, dice así: aconteció que en el mes de Nisan, no es tu carro, Nisan es un mes del pueblo judío, sí, el mes de Nisan y el mes de Toyota, no. En el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes. Artajerjes era hijo de Ciro, ya Ciro había muerto. Ahora, ¿por qué les dije que Quisleu y Nisan? Porque entre Quisleu y Nisan han pasado 4 meses. Quisleu es el 9º mes del año judío y Nisan es el primero. Han pasado 4 meses después de la oración que Nehemías acaba de hacer. 4 meses son 120 días. A veces oramos, Señor, dame un mejor trabajo. Hoy, domingo, y mañana, Señor, ¿qué pasó? No me ha dado el trabajo. Y este man, 120 días, 4 meses después, le hace la historia, solo se la voy a parafrasear. Nehemías se presenta delante del rey y el rey le dice, hey, ¿por qué estás triste? Tu rostro revela lo que hay en tu corazón. No le estoy diciendo a usted, dice la Biblia. Así dice. Hey, nunca, dice, aconteció que en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya él, vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. O sea, ya Nehemías había probado y puede tomar rey. Yo nunca había estado triste en su presencia, dice Nehemías. Y el rey me dijo, ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Eso no es más que tristeza en tu corazón. Entonces tuve mucho temor y dije al rey, vive para siempre el rey. Yo siempre hago este ejemplo y me gusta, es buenísimo. No ve la gente, ¿no? Dice, ¿cómo estás? Bien. ¿En serio? Sí. ¿Tu mujer? Ahí en la lucha. Y creen que uno es bobo, ¿no? El rostro revela lo que hay en tu corazón. ¿Qué hay en tu rostro? ¿Qué hace usted cuando se levanta por la mañana y se viene al espejo? Ay, tengo otra arruga. Ay, ¿cómo estoy? Ay, el pellejo. Se me pegó el feo. No, el feo lo tenía hace tiempo, que no te has dado cuenta. Estaba borrosa la neblina ahí. Feo estaba desde siempre. Entonces el rey le dice, ¿qué te pasa? Y entonces Nehemías le dice, vive para siempre el rey. O sea, Nehemías le está diciendo, porque me estás preguntando, te voy a decir, porque no es el protocolo. Él no le podía hablar al rey y decirle, hey rey, hey. No, tenía que, él dice, vive para siempre el rey. ¿Me permite hablar? Y Nehemías le dice, si le complace al rey, mi pueblo está sufriendo. Si le place al rey, darme unas vacaciones, una licencia, dejarme ir. Y además me da cartas para que en el camino algunos reyes y otras cosas que él tenía que pasar por ahí, algunos oficiales me den madera para reconstruir las puertas, porque mi pueblo está sufriendo. Pasaron 4 meses y dice la Biblia que el rey le dijo, y el rey me concedió todo, todo,
porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Dice ese primer capítulo de Nehemías en el verso 8. Y el rey me lo concedió todo, porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Y Nehemías había orado en el capítulo cuando clamó: te ruego, oh Dios, que me des favor delante de este hombre. Y 4 meses después, este hombre, el rey, le concedió todo lo que Nehemías pidió. ¿Dónde empezó todo? Llorando, orando, esperando y clamando. Hermanos, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a clamar y vamos a esperar. ¿Pero esperar qué? ¿Cuál es tu respuesta? Yo sí quiero el edificio ese, ¿o no? ¿Está bonito, sí o no? ¿Para qué? Si no vamos a hacer nada por los que están en necesidad, ¿para qué? ¿De qué sirve? Dice la Biblia que ¿de qué le sirve a un hombre ganar todo, tener riquezas, alcanzar fama, nombre y todo? Si esta noche vienen a perder su alma y nada se lleva. La familia está destruida, hermanos. Las familias están destruidas. Ustedes no se imaginan si nosotros nos pusiéramos a escribir un libro de solo las historias que oímos en la consejería. Nos deprimimos todos aquí. Ay, no, pastora, vamos a orar por esa gente. ¿Por qué? Porque están mal. En todo lugar. No hay excepción. Ya no hay diferencia entre la iglesia y fuera de la iglesia. Es igual. El divorcio está igual. El adulterio está igual. La violencia doméstica está igual. Todo. Todo. Orar, ayunar, esperar y actuar. Después, la semana entrante, voy a seguir con la segunda parte de la historia, porque ¿qué fue lo que Nehemías hizo? O sea, ahora Nehemías tiene billete, tiene caballo último modelo, para irse. Tiene cartas para los reyes, para que le den madera, para todo, para toda la labor que tiene que hacer. Entonces Nehemías, este es un anticipo, un preview de la semana entrante. Nehemías llega y ve semejante desastre. Ahí viene el siguiente capítulo. Pero pensando en la destrucción, no solo en los países de nosotros. Yo estaba pensando en la familia. Y nosotros somos, dice la Biblia, que nosotros somos ladrillos, rocas vivas, sobre las cuales Él está edificando su iglesia. O sea, nosotros tenemos algo que hacer. Mi esposa y yo, cuando escuchamos que una pareja se va a divorciar, nos duele. Y ese dolor nos ha llevado por los años a hacer algo, a aconsejar a las parejas, a guiarlas por procesos de restauración, de perdón, de fortalecimiento. ¿Sabe cuál es el mayor problema que tienen todas las parejas, matrimonios? Y cuando digo todas, usted está incluido ahí, porque es todas. Número 1, ignorancia. No sabemos cómo manejar un matrimonio. No sabemos qué cosas hacer para resolver los problemas del matrimonio. Y la Biblia lo dice. Entonces, ¿de qué nos sirve que la Biblia lo dice si no lo sabemos? Somos ignorantes. Entonces, ese es el primer problema que todo matrimonio enfrenta, ignorancia. Y el segundo problema es, no saben qué hacer, entonces se quedan callados. Ay, qué pena. Qué pena que sepan que yo le jalé el pelo a mi mujer. Le saqué un ojo. Estoy exagerando. Entonces, ignorancia. Y luego, como creen, no saben qué hacer, entonces, no. La ropa sucia se lava en casa. No podemos decir que peleamos porque acuérdense que vamos a la iglesia. No podemos decir que peleamos porque qué vergüenza, qué pena. ¿Qué dirán de nosotros? Entonces se quedan callados. Ese es el segundo gran problema, que quedarse callados sumado al tiempo deteriora todo.
me vi una foto esta semana, viendo noticias de allá de nuestros países, y salió una noticia de una propiedad, una propiedad que le expropiaron a unos narcotraficantes famosos en Colombia hace 25 años. Una mansión, pero una cosa espectacular, o sea, con todos los lujos, cristalería, mármol, una cosa, pero la mansión. Y muestran el video, todos los muros corroídos, llenos de maleza, los ceilings podridos, todo acabado. Y nadie ha entrado ahí en estos 30 años. Se deterioró todo porque la segunda ley de la termodinámica dice que todo lo que tiene un comienzo tiene un fin y en el proceso se deteriora. Entonces los matrimonios se quedan así. Y pasa el tiempo y se deterioran. Y luego están fregados.com en la inmunda y ahí es cuando vienen con el agua del cuello, pastor, ¿la ahorco o me ahorca? ¿Qué hacemos? Y como ella y yo, de las cosas que Dios nos enseñó a hacer es ayudar a los matrimonios, pues no nos quedamos quietos. Pero yo no voy a ir a la puerta de tu casa. Hola, Julanito, tú le echas la madre a tu mujer, le sacas los ojos, le dices así, o tú a él, tienen problemas, quieren, nosotros ayudamos, yo no soy vendedor. Entonces nuestras familias se están deteriorando, tenemos el mensaje de salvación para la familia y nos quedamos callados. Prepárate, porque al final no va a ser muy bueno. Y tenemos las herramientas, Dios nos las dio, están en su palabra. Préstame mi Biblia, aquí está. Aquí está la herramienta para rescatar la familia, para rescatar a tus hijos, aquí está. Aquí está, pero no la has leído. Y si la has leído, ¡ay, tan bonito esto! ¿No? Y no haces nada. Y nuestros pueblos se están muriendo y no somos capaces de decirle que la solución está aquí, que aquí está el Dios del cielo, que les puede restaurar, que les puede fortalecer en medio del oprobio, del gran mal, de la afrenta, que es Dios el que los va a sustentar, que es Dios el que los va a fortalecer. Y nosotros aquí lindos, marcando las nalgas en aire acondicionado. Y no hacemos nada, ni orar, ni oramos. No se vale, hermanos. ¿Cómo le vamos a hablar a la gente de Dios si ni siquiera oramos por ellos cuando están fregados? ¿Le mandamos plata? Pues claro, porque hay que ayudarles, pero mandémosles el mensaje de salvación. El problema que tiene Venezuela es falta de Dios. El problema de Colombia es falta de Dios. El problema de México es falta de Dios. El problema del mundo es que sacaron a Dios de la ecuación. Y sin Dios en la ecuación no hay quien le clame, porque Él va a decir, ¿de qué hablan si ustedes me pusieron a un lado? Pero Nehemías dijo, nos arrepentimos, Señor, perdónanos que olvidamos tus estatutos, perdóname que te pusimos a un lado, perdóname porque yo estaba ahí, Señor. Y tú hiciste una promesa que si nos arrepentíamos, te pedíamos perdón y nos encaminábamos en tus estatutos, tú te presentarías y nos liberarías. Y eso hizo y levantó a Nehemías. Y Nehemías fue y restableció el muro. Levantó los muros, levantó la ciudad. Un hombre, un solo hombre que le creyó a Dios. Pues yo le he creído a Dios. Y Dios a mí me levantó en esta generación para restaurar familias y matrimonios con ella, con el poder de Dios sobre nosotros. No porque ella y yo seamos buenos. Y desarrollamos un material, escuche bien, se llama patentado. Usted va a escuchar esto. Cuando Patentado salga al aire, usted se va a dar cuenta, Dios obrando en los matrimonios. Y algunos de ustedes no lo han copiado. Ay, pastor, tan lindo Patentado. ¿Y por qué no te unes a orar con nosotros? ¿Por qué no me preguntas, pastor, qué hace falta para Patentado? Pastor, ¿cómo me meto en Patentado? Pastor, tengo una familia que se está fregando y yo sé que usted tiene algo que Dios le dio, que está en su palabra. Yo no lo inventé, Patentado. Son los principios de la palabra de Dios para tu familia, puesto en un lenguaje que te lo va a comer así. Y, ay, por fin entendí. Y lo va a hacer. ¿De qué me sirve a mí tener Patentado si no le digo a la gente que hay un Dios que le quiere bendecir? Que hay un Dios que cuando ella y yo nos íbamos a aniquilar, nos rescató, nos restauró, nos amó, nos perdonó. Y entonces ahora puedo venir a decir a una familia, hey, no importa cuál es el problema, mi Dios de aquí me rescató. Entonces nos reímos con los memes de Maduro. ¿Y por qué no oramos por él?
¿Y por qué no oramos? 10 minutos. 10 minutos al día. Pastor, ¿y eso puede hacer la diferencia? I don't know. Yo no sé. Maybe. Puede ser. Pero que nos quede la conciencia que lo hicimos. Que nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. Y cuando tengamos una necesidad, Dios nos dé gracia y favor delante de esa persona, como lo hizo con Nehemías, delante del rey. Y, a Juan David le duele este hijo mío. Y Juan David necesita esto para bendecir a este hijo. Entonces Dios abre una puerta para Juan David, provee y Juan David bendice. Yo no me voy a morir antes de ver las familias restauradas. No una, miles, 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 miles. ¿Por usted, pastor? No, por el poder de su palabra. Hay un libro que cambió mi vida en las finanzas. Se llama Una vida de bendición. Un libro precioso, súper poderoso. Lo usé aquí. Dimos un discipulado aquí el año pasado, Una vida de bendición, ¿se acuerdan? Y cuando yo me puse a leer el libro, me di cuenta de una cosa. Que el libro, lo único que el autor hizo fue coger unas verdades de la palabra de Dios que mucha gente ha leído, pero no han entendido. Y lo puso en un lenguaje que la gente dice, ¡ah! ¡Ay! ¿Y cómo lo entendió? Lo creyó y lo practicó. Ese es el poder de la palabra de Dios. Eso fue lo que Dios nos regaló a nosotros en patentado. Solamente cogimos las verdades de la palabra de Dios y las pusimos en un lenguaje que cualquier matrimonio puede entender. Pastor, ¿y usted por qué dice eso? ¿Está vendiendo algo? No, le estoy contando lo que hemos visto pasar por años con los mismos principios vez tras vez tras vez. Y los vimos pasar tantas veces, no solo en nosotros, sino en miles de parejas que decidimos escribirlo para que a la pareja, al matrimonio, se le quite la excusa de que, ay, yo no entiendo, la ignorancia se le vaya. Entonces yo me cansé de ver la destrucción en la familia, me cansé. Y tengo que hacer algo. Yo no soy Nehemías, pero yo lloro por las familias, oro por las familias y tengo que hacer algo. Si no, ¿qué le voy a decir a Dios? ¿De qué me sirve un libro si no ayuda a la gente? ¿De qué nos sirve burlarnos del opresor y no tener 10 minutos al día para bendecir ese país? Si cada minuto una persona en nuestros países aceptara el amor de Cristo y entregara su vida a Cristo, la violencia, el rencor, la venganza, todo empezaría a desaparecer y nuestros países serían diferentes. Si una persona, uno solo, Dios lo usara, Señor, usa un ángel tuyo en una persona y que este opresor entregue su vida, Señor. Pastor, eso es mucho pedir. ¿En serio? ¿Tú crees que es mucho pedirle eso a Dios? ¿Y qué me dices de Pablo? Pablo era el opresor de la época, el asesino, el que perseguía a los cristianos y los hacía crucificar y quemar. Y un solo encuentro de Pablo con mi Señor dejó de ser Saulo de Tarso y se convirtió en Pablo, que escribió, para que lo sepas, más de la mitad de los libros que tienes en tu Biblia en el Nuevo Testamento. El opresor. ¿Por qué no lo puede hacer hoy? ¿Por qué no lo puede transformar a este hombre? Pero necesitamos orar. Necesitamos orar. Orar, ayunar, pedir perdón y clamar. Y que Dios nos dé gracia y favor, nos dé recursos, nos dé
todo lo que necesitamos, finanzas. Qué lindo sería ir a hacer un viaje misionero allá. ¿Ah? Vámonos, los que podemos ir y volver, porque todos podemos ir, pues no a todos nos dejan volver. Aclaro. Si Dios lo manda a vivir allá, pues hágale. Pero qué lindo sería hacer un viaje misionero allá, ¿no le parece? ¿Sí? ¿Y con qué lana? Necesitamos, vea, ser generosos, tocarnos, para poder hacer la voluntad de Dios, porque cuando Dios nos mande allá a evangelizar, sea que remueva al opresor o sea el cambio que venga, ¿qué vamos a hacer con la gente? ¿Celebrar? No. Ir y decirle, venga, papá, casas de evangelismo, grupos en las casas, oración, discipulado, patentado, todo. ¿Ustedes creen que porque se va el maligno ya mañana... Eso necesita recuperación, restauración, trabajo. Les voy a hablar de eso la otra semana. Planificación, estrategia, perseverancia, diligencia. Levantar los muros de países caídos como esto, como tocó Nehemías, no es tan fácil. Toma tiempo, toma acción, toma unidad, toma equipo, toma oración, toma planificación, toma recursos. Entonces preparémonos para ver a Dios moverse allá. Pero ¿y qué vamos a hacer apenas se mueva? Hacer una fiesta acá y arepas cabimeras y sopa de costilla y, ¡ah! Y listo, lo celebramos. ¿Pero y qué? Edificio nuevo, ¿y qué? ¿Nos quedamos ahí? No, yo renuncio. Y si Dios nos está llevando a un lugar grande, espacioso, lindo, visible, más hispanos nos van a ver y más hispanos van a saber quién es Dios, cuál es el amor de Dios, qué Dios puede hacer en su vida, en su familia, en sus finanzas, en su salud, en su país, en todo. La iglesia no es reunirnos aquí, la iglesia es acción allá afuera, como hizo Nehemías. Nehemías se hubiera podido quedar, ay no, pobrecitos allá, rey, ¿me deja orar? No, patitas pa' que te quiero, pues vamos, patitas pa' que te quiero, prepárense. Ustedes dirán, pastor, ¿usted está loco? Sí, ¿qué? Yo estoy loco, pero loco por mi Señor. Y mi Señor me da instrucción y yo le creo. Hasta aquí ha sido la vida de nosotros. Creerle a Dios, perseverar. Ella lo dijo en la oración. Perseverar. Creerle a Dios, creer que Dios va a mover su mano, hermanos. Que Dios va a liberar a nuestro pueblo. Sí, pero necesitamos orar. Levantarnos y estar listos para la acción, con recursos, con disposición, con gente preparada. Venga el discipulado, prepárese, aprenda a estudiar la Biblia para cuando Dios lo mande allá, usted pueda enseñar un estudio bíblico. Ay no, es que había un pastor que echaba unos chistes buenísimos y predicaba súper bien, pero no me acuerdo qué decía. Y quieres ir a evangelizar tu país, acá a transformar el mundo en tu país. Prepárense, vamos a estar listos. Cuando Dios dé la orden tenemos que estar listos y no busca otro. Así es Dios. ¿Quién está listo? Vaya, papá. No está listo. Espere porque necesito hacer esto ya. Entonces venir a la iglesia más que los domingos, que los pastelitos son ricos, ¿sí o no? La alabanza estuvo... La prédica estuvo... ¿Y qué vas a hacer? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Qué vas a hacer? Oramos. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Pido perdón, Señor, que a veces me pongo fuerte y violento desde aquí, pero tenemos que despertar, hermanos. Ya está bueno de venir el domingo a abrazarnos. Sí, hay que venir, claro que sí. Oro por los que no vienen, Señor. Oro por ellos, Dios. Dale la convicción de la importancia que es congregarse, Señor. Oro por las finanzas de esta casa, Señor. Oro por las finanzas de cada persona que está en este lugar, que tú le bendigas grandemente, Señor. Y así como les bendigas, sean generosos con tu casa, con tu iglesia, Señor. Para cuando nos mandes allá, tener cómo ir, tener cosas para llevar y ayudar, aún mandar desde aquí, Señor, si es el caso. Pero necesitamos gente generosa. Oro por los generosos que están en este lugar, Señor. Oro por la gente de oración, de ayuno. Señor, que me duele, Señor. A mí me duele esa mamá con sus hijitos, Señor. Allá sola, sin esperanza, Señor. Y nosotros aquí botando comida, mi Dios. Perdón, Señor.
¿Sabe que $20 me los gasto en un Chick-fil-A y una limonada que me engorda? Y $20 pudieran suplirle la comida a esa familia por días. Y a veces somos tan apretados, Señor. Y 10 minutos del día, Señor, parar ahí en el carro, en el baño, en el trabajo. Jefe, necesito un break, ¿me da 10 minutos? ¿Para qué? Tengo que orar por mi nación, jefe, por favor. Y te los va a dar, te los va a dar. Y Dios va a escuchar nuestro clamor. Vamos a pedirle perdón. Señor, pedimos perdón por nuestros países, por deshonrarte, Señor, por desobedecerte, por ponerte a un lado, por no creerte, Señor. Hemos pecado contra ti, Señor. Pero tu palabra dice que si nosotros nos humillamos, nos arrepentimos y pedimos perdón, obedecemos tus mandamientos, tú sanarías nuestra tierra, Señor. Clamamos por nuestras tierras, Señor. Por Colombia, por México, por Venezuela, por Honduras, Costa Rica, Puerto Rico, Cuba, Brasil, toda Latinoamérica, Señor, que está podrida, Señor. Hay destrucción por doquier. Espíritu Santo, yo te pido que de lo que yo he compartido hoy, si algo se acuerdan, si de ese 5% de información que la gente recuerda después de un domingo, sea, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu respuesta? No podemos estar ajenos al dolor. No podemos hacernos los de la vista corta, la oreja mocha. No podemos. Señor, queremos hacer algo. Necesitamos tu mano poderosa obrando en favor de nosotros, Señor. Te damos gracias, Dios. Te bendecimos, Señor. Te pido perdón por exaltarme, Señor. Perdóname si dije algo inadecuado desde este púlpito. Perdóname, Señor. Tú sabes que yo lo que quiero es honrarte, Señor, y traer tu palabra con denuedo para que mis hermanos y yo podamos crecer juntos en el conocimiento tuyo, en tu salvación, Jesús, en tu amor inagotable, Señor. ¿Qué sería de nosotros sin tu amor, Dios? Nada. Tu amor que nos rescató, tu amor, tu sangre que nos redimió. ¿Cómo no la vamos a compartir con ellos allá, Señor? Estar en miseria, en oprobio, en gran afrenta, Señor. Recuérdale a cada uno de los que está oyendo mi voz esta semana. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu respuesta al dolor? ¿Cuál es tu respuesta al dolor de nuestros países, de nuestras familias, de nuestros matrimonios, de nuestros hijos? ¿Cuál es tu respuesta? Te damos gracias, Dios del cielo, y te bendecimos. Gracias por tu palabra, que es viva, eficaz, poderosa, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir, Señor, las coyunturas, los tuétanos, y separa los pensamientos del alma y del espíritu, Señor. Discierne lo que hay en el corazón del ser humano. Gracias por tu palabra, Señor. Llévanos con bien, mi Dios. Llévanos con bien a casa. Permítenos disfrutar un resto de domingo lindo, en familia, en paz, en armonía y en gozo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.